en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y ahora, 7 preguntas y un chin. María Castillo, actriz de teatro, actuación, dirección, producción, maestra, más de 45 años en las tablas. En cine ha estado en Pasaje de Ida, La Carta para Vivir o Morir, Miriam Miente, Pobres Millonarios, El Proyeccionista, Flor, Lo que siento por ti, Mon Amour, Desaparecido, entre otras. En el 2000, del 2000 al 2006, es la primera mujer en dirigir la Compañía Nacional de Teatro. A los 16 años se graduó de actriz en la Escuela Nacional de Bellas Artes, formando parte de la Compañía Nacional de Teatro y del grupo Nuevo Teatro. Magíster en dirección, diploma summa cum laude. Oiga eso. En uno de los institutos más famosos, por no decir el más famoso, de Moscú. Allá mismo donde vive Putin. Ahí en el Kremlin. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, al fin puedo estar con ustedes porque esta es la hora de ensayar generalmente, pero hoy hicimos la excepción, terminamos más temprano. María, ¿qué se cuenta? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos ya a menos de un mes del estreno de Radojka, que es una comedia de humor negro que me encanta. Es lo mejor que he leído en ese género en los últimos 10 años al menos. Está producida y dirigida por Guillermo Cordero, y con quien trabajo por segunda vez. Ya había hecho Colorín Colorado con él, y estoy acompañada en escena de Aidita Selman, con una aparición especial de la gran actriz y bailarina Miriam Bello. Esta obra es de Fernando Schmidt y Cristian Ibarzabal, 2 uruguayos, y está ahora mismo en la cartelera de ciudades como Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Bogotá, está en La Paz, creo también, en Ciudad México. O sea, es digamos, la obra para actrices más representada en este momento en Iberoamérica. María, tu amor por el teatro, ¿cómo de repente esta muchacha de pueblo llega a Santo Domingo y de repente dice, oh, la actuación, el teatro? Bueno, yo recuerdo antes de los 7 años, en Baní, cuando vivíamos en Baní, que yo bailaba en el jardín de la casa con un vecinito que hacíamos como de Josefina y Usero en esa época, y siempre estaba también declamando. Desde los 3 años ya yo declamaba en el colegio donde estaba con mis hermanas. Ese, el hecho de que mi mamá, desde muy chiquita, me enseñó versos y me enseñó a apreciarlos mientras ella preparaba el café de mi papá, que se iba temprano, a veces por varios días. Mi papá era contratista y se iba a veces algunos días de la casa. Y mi mamá, yo siempre me he levantado muy temprano, porque no era hora, recuerdo que era oscuro y yo al lado de mi mamá. Entonces yo me alfabeticé a los 3 años. Yo recuerdo que la gente me ponía a leer los titulares del periódico, porque decían, ah, sí, ese es el Caribe, pero yo le leía la noticia porque no creían que ya yo podía leer. Y en la escritura, mi madre también tuvo mucho que ver. O sea que yo creo que ella fue que me inculcó ese amor por la poesía y me dio esas herramientas como es la lectura y la escritura a tan temprana edad. Cuando yo comienzo a actuar ya en la escuela, ya a los 7 años yo estaba aquí en Santo Domingo, y mi profesora Fiume Gómez, ya yo ahí tendría
8 o 9 años, me llevaba a la televisión, a Radio Televisión Dominicana, a declamar poemas que ella misma montaba en la Escuela Paraguay. Ahí la directora era mi vecina y además la suegra de mi hermana, doña Ida, y me llevaron para esa escuela que me quedaba cerca ahí en Ciudad Nueva. María. Y ahí yo también comencé, perdón, a incursionar en lo que era la televisión. Ella me pasaba a buscar, mi mamá me hacía muchos risitos y ahí estaba yo ya en Radio Televisión Dominicana a la edad de 8 o 9 años. María, sí, Maribel, me gustaría saber cuál fue la obra que ya estableció a María en el teatro, qué personaje era y qué recuerdos te dejó. Bueno, precisamente cuando yo ya tengo esas incursiones, ya ingreso a Bellas Artes a los 13 años y en Bellas Artes inmediatamente el profesor Servio Uribe, que era mi maestro, me incluye entre los actores del grupo de poesía coreana, pero también teatro Calíope. Entonces, estando ya yo en Bellas Artes, comenzaban a hablar de que yo tenía mucho talento, mis profesores, Nini Germán, Perita, mi profesor Marino Opperman, y llega un director de Nueva York, un dominicano que vivía hacía mucho tiempo en Nueva York, que se llamaba, ya falleció, Félix Lendevor. Él comienza a hacer una obra de Carlos Acevedo, que era también un prolífico dramaturgo y escritor de poesía, amante de la ópera, que también vivía en Nueva York, por eso eran amigos, pero estaban aquí. Él tenía una obra, que se llama Los Clavos. En esa obra originalmente estaba Miriam Bello, que ahora va a estar en la obra que estamos haciendo con Guillermo, y Olguita Félix, que ustedes la recordarán por el suceso de hoy, programas de televisión, de la televisión del Canal 4, y estaba Danilo Taveras con ellas dos. Por alguna razón, Miriam deja la obra. En ese momento, mis inicios coinciden con el nacimiento de Casa de Teatro y del Teatro Nacional. Entonces, en ese momento, yo, que ando por ahí siempre mirando los ensayos, en la cafetería compartíamos con los de ballet y con otras personas, me encuentro con ese director y me dice que le han hablado mucho de mí y que Danilo ha dicho que yo podía hacer ese papel. Era el papel de una demente, de Marina, que era el papel principal, digamos, que llevaba toda la carga protagónica de unos monólogos extensos. Y entonces el autor, que eso casi nunca se estila, como era un estreno mundial, estaba siempre presente. Yo acepté el reto y se iba a presentar en Casa de Teatro. Cuando ese señor Lendevor, con sus reglas que él traía de por ahí, él no era una persona que hiciera teatro siempre. Lo que pasa es que yo también lo desconocía a él y su carrera y todo, pero sí tenía muy claro lo que quería. No sé en qué conflicto él entró en Casa de Teatro y acabamos estrenando en Bellas Artes. Cuando estrenamos, la noche del estreno, está presente Mario Emilio Pérez, quien era el crítico de arte y de la columna de teatro del periódico El Caribe. Él escribe, inmediatamente salían las crónicas en esa época, y creo que 2 días después aparece María Castillo, el monstruo sagrado del teatro. Así como era el título. Luego pone, ha nacido un monstruo, esta niña, no sé qué. Por ahí anda esa crónica. Es cuando entonces vienen de la revista Eva, en ese momento del grupo Corripio, que era la revista femenina. La revista Ahora y Eva eran las revistas más conocidas y difundidas. Yo todavía estaba en el colegio Serafín, iba caminando por el Conde y ahí en todos esos burros un día aparece una entrevista mía que dice con mi cara, María Castillo, el monstruo sagrado del teatro. Y ustedes imaginarán los celos que trajo eso, de que como ya yo estaba en la portada de esa revista
mis compañeritas del colegio que hacían el recorrido conmigo no podían creer que ese era yo y le decían a todo el mundo que ese era yo, no lo creían. El que vendía las revistas en la esquina ahí donde estaba el acuario tropical en la España con Noel, le llevó a mi mamá todas las revistas de su burro, que era ese lugar donde se colgaban todas las revistas, porque él consideraba que mi mamá tenía que comprarle todas esas revistas, lo cual no pasó, claro. Y así es como ese año Santiago Lamela Geler en los reconocimientos que hacía a fin de año me escoge como la debutante más destacada, etcétera. O sea que ahí es que arranca verdaderamente mi carrera profesional, que ahora cumple 48 años. Lo mismo que cumple el teatro, siempre lo cumplo yo. 48 años, una vida completa. 48 años desde ese momento, que es el que yo cuento como el inicio de mi carrera profesional, aunque ya yo había hecho cosas de teatro con otros directores, pero ese momento sí fue clave en mi carrera. Ahí vine ya en la Compañía Nacional de Teatro, Nini Germán me pone a sustituir a Carmen Rull, a Tata Juliao, en una obra que se llamaba Trevor, que era prohibida para menores de 16, yo todavía creo que tenía 15. Yo hacía de mamá de Josefina Gallar, porque ese papel era de Tata y Tata se enfermó de la garganta, que ella era alérgica y había un polvo, un cemento por su casa, y como yo siempre estaba ahí ayudándolo con la letra, me encantaba ver a los actores veteranos crear sus personajes, acabé yo una semana antes haciendo el papel de Tata, sustituyéndola de esposa de Julio Aníbal Sánchez, ya ustedes se imaginan, ese era mi esposo. Y la otra pareja era Freddy Nanita con la maestra Lucía Castillo. Y así también inicio mi carrera en la Compañía Nacional, que entonces era Teatro de Bellas Artes y que acabé dirigiendo, como tú leíste, del año 2000 al 2006, siendo la primera mujer titular de esa compañía oficial. María, Cristian Morel le pregunta, un honor tenerla en este programa, ¿cuál ha sido la obra que le ha costado más tiempo desmontarse del personaje luego de concluida? Bueno, hay una obra que yo hice que fue un monólogo sobre la vida de Emily Dickinson, la primera poetisa, o sea, la gran, no primera porque fue la primera, sino la gran poetisa, la poetisa nacional de los norteamericanos. Era un monólogo de 2 horas, yo lo hice ya a principios de los años 90. Ese personaje también fue clave en mi carrera. Esa obra yo la hice en España, la hice en Centroamérica, en Puerto Rico. O sea que para mí hay 2 momentos clave que son el inicio con los clavos y digamos que una especie de consagración con ese monólogo, porque fueron funciones que la gente se mataba por entrar. Era un momento en que se hacían muchas comedias ligeras con gente con poca ropa y todo eso, y sin embargo mi monólogo, que yo no sabía que iba a tener ese impacto, lo tuvo. La gente no sabía quién era Emily Dickinson en su mayoría, salvo la gente ligada a la literatura, y la verdad que me dio mucho impacto. Otra obra que le sigue a esa, pero de manera diferente, es Banco de Parque, que la acabo de representar en la temporada que hicimos a principios de año, y yo la vengo haciendo hace más de 35 años, el mismo personaje, una obra rusa que yo traduje del ruso cuando vine y que yo comencé haciendo en lo que era la primera salita de Nuevo Teatro con Ángela Che en el año 86 quizás, o antes, no me acuerdo bien, porque ya en el 86 estaba la sala grande. Y la hice con él mucho tiempo, también la llevamos de gira por Puerto Rico, luego paso a hacerla en los últimos años con Manuel Chapuzó, y la hemos hecho en Nueva York, en Madrid. O sea que Emily y Banco de Parque son las obras más, digamos, representativas de mi carrera, y la que me catapultó realmente fue Los Clavos de Carlos Acevedo, que siempre, como digo, estaba ahí en los ensayos y que fue muy importante para mí ese despegue
más la crónica de Mario Emilio y el respaldo de la revista, todo eso. María, quiero preguntarle algo para mí importante. ¿Usted viene de formación? ¿Se ha preocupado por ello? ¿Se ha entregado a ello? ¿Se ha preocupado por ello? Pero hemos visto que últimamente el teatro busca siempre, dice, necesitamos personas famosas que vengan, no importa si tienen formación o no, como usted, sino que vengan de relleno y hagan lo que ustedes puedan hacer. ¿Entiende usted que se está cualquierizando eso con figuras de la televisión que no tienen una formación o esto realmente ayuda? Veneno. Bueno, fíjate, eso es una constante y no es solo en este país, ni porque ahora la gente tenga seguidores y sean influencers. Eso pasa en todos los países porque el teatro también hace o tiene diversos géneros. Entonces, hay géneros que sí se pueden hacer dependiendo de los personajes, con personas que estén iniciándose y no. Pero yo sé que tu pregunta es a fondo, sin embargo, hay algo importante que ha ocurrido y es que mucha gente que comenzó, digamos, de una manera empírica, se comenzó a preocupar precisamente para no ser uno más y comenzaron a hacer talleres. Conmigo mucha de esa gente de la televisión trabajaba en mi taller permanente del Teatro Nacional o ingresaban a la escuela, a los cursos especiales, o estaban metidos en musicales, porque ¿qué pasa? Cuando comienza la ola de musicales ya a nivel profesional y todo eso, mucha gente que cantaba tenía el rango vocal que no tenía un determinado actor, pero no tenía la formación de actor. Entonces, eso trajo que gente como Miriam Cruz, por ejemplo, que fue la protagonista de Evita, que fue a principios del año 2000, creo que Evita fue como en el 2003 que la hicimos, sin ningún conocimiento, hizo esa ópera rock cantada totalmente, pero bajo mi dirección. No sabía cómo se llamaban las patas donde ella se iba a parar. Yo decía, mira, tú te paras aquí, tras bastidores. O sea, comenzó desde cero, con mucha atención, con mucho interés y lo hizo muy bien. Y además, ella era la que tenía el rango vocal para ese personaje. Entonces te estoy hablando de una figura que de repente es la protagonista de un musical y así vinieron otras personas a los musicales. Con el tiempo van haciendo tantos musicales y van incursionando de una manera, digamos, más profesional, más seria, y ellos mismos se han ido ocupando de su formación, tanto en lo práctico, porque un musical se convierte en un taller, una obra de teatro también, y han evolucionado los que tenían el talento para quedarse, porque es una cosa de talento. Hay mucha gente que tiene formación y no tiene el talento suficiente para permanecer. Entonces hay gente que ya tú hablas de una carrera de 20 años en las tablas y es gente que vino de la televisión. Yo creo que muchos han permanecido porque su talento y su interés de perfeccionarse los ha mantenido en los escenarios y el interés del público de verlos, pero no es cierto que una persona por ser de televisión o ser influencer llena los teatros. Eso no voy a poner ejemplo, está más que demostrado. Muchas obras con gente que tiene muchos seguidores y se han quedado vacías. Eso siempre se lo digo a los productores y gente también que es desconocida, que tiene un público que quiere ver a determinada persona. Puede ser hasta un artista de rock. Ahora mismo nosotros en la llamada trajimos, estuvo Daniel, cada semana tuvimos un dios diferente, tuvimos a Daniel Sarco, tuvimos a Giorgio Siladi, que es un joven de aquí, cantautor, que vive en México, lo traímos, Tony Almond, que es rockero, y cerramos con Maridalia Hernández, o sea, tuvimos una diosa en vez de un dios. Entonces, Maridalia es cantante, pero Maridalia fue la Dulcinea del Hombre de la Mancha. Tony Almond había trabajado antes conmigo en otros musicales, tanto en Ren como en Burlesque. O sea que con el tiempo una persona de otro ámbito y la formación más la dirección que se ponga sobre ellos va adquiriendo una experiencia que le va abriendo camino de otra manera.
el incursionismo es propio de todas las profesiones, no solo del arte. Así es. Es el María. tiempo Okay. y el público el que decide si esa persona se queda o no. Yo tengo esperanza entonces con usted. Yo soy como masilla en sus manos y ahorita seré yo, Jenny, la ganadora de un Oscar. Gracias. Puede ser. Si tienes el talento y la disciplina. A darle. María, no podemos dejarte ir de este programa hoy sin que nos hables un poquito para finalizar de lo que ha significado para ti, para tu familia, ¿verdad? Para Daniela, esta magnífica exposición, Tovar inmersivo, y el papel que jugó Tovar en tu vida como tu esposo de tantos años, y ver y escribir, tener la oportunidad de escribir y de hacer este gran poema. Yo fui el domingo otra vez y salí de verdad conmocionada, llorando, porque cada vez que la veo entiendo muchísimo más ese gran poema visual y sonoro que ustedes lograron. Bueno, ya más de 45,000 personas han visto la inmersiva. Muchos son como tú, que vuelven 3 y 4 veces. El propósito era que entraran al alma de Iván. Iván además era poeta porque era un surrealista cabal, y el surrealismo exigía que tú publicaras en las revistas surrealistas tanto poemas como aforismos. Entonces, la experiencia, el conocimiento de René Brea en la producción de espectáculos con mucha videografía y todo eso, sumado a mi cercanía con Iván de más de 3 décadas, y además conociendo los gustos de Iván, conociendo también el alma de Iván, el propósito era que la gente sintiera eso que tú sientes, que los jóvenes vieran cómo una persona que vivió una vida bastante atormentada logró transfigurar esa angustia en arte por el talento que tenía, por su consistencia y disciplina, entrega, y por también una condición, una razón de ser que era para él el arte, la pintura y la escritura. Entonces, ese guión lo estructuramos en base a poemas de Iván, extractos. Hay ya en proyecto la publicación en totalidad de todos esos textos de Iván, de sus poemas, aforismos y demás, pero combinado con sus poetas favoritos como Baudelaire, Borges, con un escritor que escribe tanto de París como Cortázar, con un poeta como Neruda, que ustedes escuchan en su propia voz, un texto que le venía muy bien a Iván. También la música el cello era su instrumento favorito. Van a oír a Pablo Casals interpretando la suite de Bach. O sea, yo quería que si Iván podía verlo, estuviera satisfecho, y todo se hizo dentro de ese estilo, un estilo onírico, y ha sido asombroso que un pintor como Iván haya sido ahora un descubrimiento para los niños, los adolescentes que están pintando bestias. Se hizo un libro de María Teresa Catrén, que escribió un cuento bellísimo que se llama Las bestias de Iván, y que está dedicado a jóvenes y niños. Y ese interés de la juventud, la gente mayor, todo el que está acudiendo, que sube sus historias, que nos manda a sus niños pintando, gente que necesitaba sumergirse en un mundo totalmente poético, tanto desde el punto de vista plástico como literario, como musical. Le estamos dando a la gente una opción necesaria en medio de tanto ruido y de tanta porquería, que es lo que está ahora, lo que se estila escuchar, ver. Entonces, eso, haber logrado ese impacto, que como gestora cultural te digo que llevar más de 45,000 personas en un lapso de menos de 2 meses, porque todavía no hemos cumplido 2 meses, es un logro que estamos
ponderando para la planificación estratégica de la fundación que preside mi hija Daniela Tovar y que cuenta con Héctor José Risset y con otro grupo importante de personas. Yo soy la vicepresidenta de la fundación y me he ocupado de este lado artístico, pero Héctor José es el responsable de todo ese, de lograr esos fondos de otras empresas y de las propias para que el pueblo dominicano conociera de una manera de tanto nivel la vida y obra de Iván Tovar, como está sucediendo ahora. Estamos hasta el 6, pero quizás vengan sorpresas por ahí. La inmersiva sigue creciendo, se introducen nuevas cosas, o sea que si usted va ya en los finales va a ver cosas que no vio, por eso la gente descubre cosas y ve cosas nuevas. Exacto. O lo mismo que vio, pero con otras lecturas, ¿no? Están también unos conversatorios, talleres para niños. La fundación realmente quiere que lo que no pudimos hacer cuando Iván falleció hace 2 años, pues se hizo ahora en conmemoración del 80 aniversario de su nacimiento. Bueno, María, perdón, muchas gracias por eso, gracias por la inmersiva, gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. La verdad, una historia de vida, una historia de trabajo y de talento bien canalizado. A la gente, por favor, que no se pierda, que no deje de llevar a sus hijos a ver la inmersiva, y nosotros te vamos a despedir con un gran aplauso y con muchísimo cariño. Gracias, María. Gracias a ustedes, gracias, Pino. Bueno, esto hoy parece un programa de verdad. Estás escuchando